Hablando un día con Pepa Rull, al que ahora presentaré, me dijo que tenía un ciclo de conferencias sobre separado, para hablar de Granada, de Al-Ándalus y de la Europa del siglo XX. Hoy tenemos la primera de las conferencias, va a hablar sobre la Granada andalusí y sefardí, historia y poesía, y para eso, además de su saber, se ha traído a Luis Pablo Núñez, que es profesor de lengua española de la Universidad de Granada y poeta. Y entonces la sesión va a consistir en una conferencia salteada con intervenciones líricas por parte de Luis Pablo Núñez. Pepa Rull es jerezana, socia del Ateneo de Granada, y reside, y esto me encantó cuando lo leí, en Granada, España, Sefarad. Porque es como su carnet de identidad. Es economista, consultora de formación, reorientada hacia las humanidades, eso lo vamos a poner a prueba a continuación, y se ha especializado en el estudio, investigación y difusión de la historia y la cultura de los hispanos judíos y sefardíes en la diáspora. Conferenciante, profesora e intérprete de canciones y poesía sefardí, con experiencia a nivel nacional e internacional y múltiples conciertos desde el 2005. Es además vicepresidenta y cofundadora de la red sefardita transfronteriza hispano-lusa y también está en el Centro León Hebreo. De hecho, su dirección de correo es el Centro León Hebreo. Está con un proyecto de investigación que es sobre el origen judeo-converso de Antonio de Nebrija, que ustedes conocen y les suena precisamente porque tiene que ver con los inicios del castellano. Y también es fundadora de la asociación BIC Sefarad Legado Sefardí. Y luego viene un folio entero de iniciativa que, con tu permiso, me voy a sentar porque a ver qué es lo que ella no hace. Yo ya estoy pendiente de lo que ella no hace. Así que con el permiso de ustedes le voy a pasar la palabra y bueno, bien. Muchas gracias, señores. Pues muchísimas gracias, Jesús, por el apoyo, por permitir, como tú dices, que como miembro del Ateneo pues, hagamos un poquito que queramos. Gracias al Ateneo, gracias a todos los que están aquí hoy. Por supuesto, gracias a Luis Pablo Núñez, que parte de compañero del proyecto poético y también amigo, el profesor Martino Jesús. Y bueno, pues yo voy a empezar esta conferencia ilustrada efectivamente porque vamos a dejar que la poesía nos ayude, que nos ayude a entender la historia o a sentir la historia. Porque la historia la podemos ver desde el punto de vista geopolítico, desde el punto de vista cultural, pero la poesía aplicada a una conferencia sobre la historia nos va a hacer entender cosas mucho más profundas, que es cómo se sentían, en este caso, por ejemplo, los andalusíes, hebreos, ¿verdad? Que entrar en ellos, por supuesto que también hubo muchos musulmanes, o árabes, que cómo se sentían hace 1000 años. Entonces yo, la verdad que estoy emocionada porque creo que traer la voz de estos sabios, de estos poetas, de estos filósofos, 1000 años después, la verdad es que no sé, creo que es una responsabilidad, ¿no? Bien, entonces, tampoco vengo aquí a explicar, evidentemente yo no soy catedrática, por lo tanto no puedo sentar cátedra, pero es que aunque lo fuera tampoco lo haría. ¿Por qué? Porque yo creo que la historia y lo que nos cuentan y lo que va a conformar nuestro punto de vista, nuestros criterios, nuestra forma de entender la vida y lo que sucedió, debemos de construirlo nosotros.
Y entonces también es verdad que las pruebas documentales, esas están ahí, pero hay muchas cuestiones que son totalmente revisables. De manera que, bueno, voy a empezar sin más prolegómenos y os voy a dejar aquí un poquito el índice de los temas que me gustaría abordar. Entre medio de lo que yo vaya explicando, pues Luis va a ir recitando una serie de poemas que hemos seleccionado intentando que vayan un poquito al hilo de lo que vamos hablando. Bien, y ni que decir tiene que si quieren preguntar, interrumpir cualquier cuestión, pues por supuesto que pueden hacerlo. Bueno, pues como introducción y un poquito profundizando en lo que acabo de decir antes, realmente yo creo que tenemos que seguir el pensamiento de un ilustrísimo, bueno, pues de todo un poco, filólogo, también historiador, una persona que algunos lo han cuestionado, pero que sin duda fue una persona importantísima, ¿no? Para que intentemos entender nuestra historia. Y Américo Castro llegó a tener una idea bastante clara de lo que fue nuestro pasado, anterior al siglo XV, fundamentalmente cuando éramos una sociedad multicultural. Y esta impresión, esta idea, se le de alguna manera consolidó cuando él va a Marruecos, enviado por don Ramón Menéndez Pidal, a tratar de recuperar los romances castellanos, pero que habían visto, se le descubrió que precisamente sefardíes de Marruecos tenían en la conservación de algunos romances mejor incluso que aquí en la península. Entonces don Ramón Menéndez Pidal mandó, entre otros eruditos, a Américo Castro. Y ahí es donde él va a ver esa coexistencia, por lo pronto, entre árabes, musulmanes, judíos y también algunos cristianos. Y se le quedó esa idea muy clara. Y a partir de ahí va a desarrollar todo su trabajo diciendo, por ejemplo, no habitamos nuestra historia. ¿Qué quiere decir con esto? Que no estábamos allí. No estábamos allí cuando sucedieron los hechos, ¿no? Por lo tanto, creo que es importante que nos cuenta. Y yo le diría que realmente, don Américo, con todo el respeto, no la habitábamos, pero estaría bien que la revisitáramos un poco, ¿no? En ese sentido, él continúa diciendo, el desconocimiento del auténtico pasado de los españoles, por su consciente recelo de enfrentarse a él, es ya por sí solo un germen maligno que viene corroyendo desde hace siglos la conciencia de todo un pueblo. No nos adormezcamos en divagaciones acerca de confusas intrahistorias y enfrentémonos sin volver la cara atrás con la verdad, vivido, soñado, padecido o creado. Otro gran sabio y filósofo, Ortega y Gasset, nos decía que las ideas se tienen, en las creencias se están. Entonces, la creencia vital es la verdad admitida y en ello solemos estar. Realmente, los nuevos cuestionamientos, los avances que tenemos, tanto en investigaciones, nos deben hacer repensar esa verdad admitida. Y por eso yo hoy decía que no vengo a sentar cátedra en absoluto, sino a contar una parte de la historia de la que tenemos más evidencia, pero sobre todo a dejarles con algunas dudas. De modo que... Eso es lo que siempre surge, ¿no? Cuando se investiga. Uno sabe cosas, cree que las sabe, pero cuando entra en la documentación, encuentra nuevos datos que te hacen pensar. Así es. Bueno, y esto es lo que nos hace avanzar, ¿no? Si no, estaríamos en el mismo lugar. Bien, pues ahora voy a comentar un poquito sobre el concepto general de Al-Ándalus, para entender la Granada andalusí, dentro de este andalusí, por supuesto que incluido también los judíos, y por supuesto que incluido también los bereberes. Yo creo que hay que explicar un poco qué fue Al-Ándalus, o ese concepto general, y hacerlo a nivel geopolítico y también a nivel cultural, ¿no? Claro, a nivel geopolítico es donde nos surgen más dudas. Primero sí tenemos claro que es a partir del siglo VIII cuando la caída del visigodo, de
don Rodrigo, que no, el sistema electivo de los visigodos era complejo y estaba un señor que se llamaba Vitiza, que no estuvo de acuerdo con él y sus descendientes, ¿no? Bien, pues don Rodrigo va a caer a manos de los descendientes de Vitiza, pero ayudado por tropas y contingentes que van a venir del norte de África. Por otro lado, tenemos otro movimiento que surge en esa época de cambio de paradigma, de cambio de situación, que fue ese califato omeya de Oriente, que tuvo la capital primero en Damasco y después en Bagdad. A partir de la creación del Islam, en el 630, pues empieza a haber una expansión de este nuevo contingente y va a ir por todo el Mediterráneo hasta que llega al norte de África. Entonces, allí se encuentran con la población autóctona, fundamentalmente, que eran los amazigh o bereberes. Bien, posteriormente van a pasar este contingente a la península, de la mano de Tariq y también de la mano de Musa. Tariq era bereber, Musa era, podríamos decir, una especie de general que venía del califato omeya. También va a haber un general que va a ayudar bastante, bereber judío, que era Kaula al-Yahudi. Bien, así, cuando pasa este contingente aquí a la península, empieza la orientalización de Hispania, porque antes de los visigodos era España, los hispano-romanos, ¿no? Entonces, según el profesor González Ferrín de la Universidad de Sevilla, pues lo que se va a dar es una orientalización de nuestra península. Y dicho esto, entonces, ¿nos creemos la versión que nos han contado hasta ahora? Bueno, pues yo lo dejo en el aire. Personalmente yo hay cosas que no me creo, ¿no? Pues, realmente no solamente soy yo, que yo no soy una muy modesta investigadora y estudiosa del tema. Hay muchos investigadores que realmente se plantean, ¿no? ¿Cómo podemos saber qué pasó, sobre todo desde que llega ese contingente, 711, principio del siglo VIII, y el año 900? O sea, hubo 200 años en los que realmente hay muy poca documentación. No tenemos una base para llegar a excesivas conclusiones, ¿no? Sí que a partir del 900 ya empezamos a tener crónicas. Entonces tenemos, bueno, la crónica del Moro Borrati, la crónica de Ibn Hayyan o de Ibn al-Qutbiyya, que estos van a ser cronistas que van a dejar ya información desde dentro de Al-Andalus. También tenemos otra crónica anónima, que es la Akhbar Majmua, que realmente se dice que está escrita por 3 generaciones de la misma familia, y lo que están contando es las hazañas de pequeños sirios que llegan aquí, ¿no?, de la mano de uno de los gobernadores generales, Barsh, y él cuenta la historia de cómo se construye, cómo se conforma Al-Ándalus, pero desde fuera. Entonces, a pesar de tener esta crónica o teniéndola, surgen preguntas. Y yo voy a decir aquí algunas. ¿De verdad hubo una invasión al uso de un ejército de 12.000 hombres al mando de Tariq? ¿Cuántos de ellos eran realmente árabes? ¿Y cuántos pertenecientes a tribus amazigh? ¿Bereberes? ¿Cuántos de estos bereberes eran musulmanes y cuántos eran judíos o incluso cristianos? ¿Quién fue realmente el conde don Julián? ¿Fue un conde cristiano o fue, según la fuente amazigh, el rey Julián al-Gamari al-Masmudi del reino bereber Ganrawi Rifan, que por cierto tenía la capital en Sevilla? ¿Dónde se situó la batalla de Guadalete? Hay quien dice que no existió, pero bueno, vamos a pensar que existió y dónde fue. O, por ejemplo, cuestiones más prácticas como en qué lengua se entendía todo este contingente árabe-bereber con la población latinoparlante que hay aquí cuando llegan. Como ven ustedes, pues se pueden hacer muchas preguntas que yo por lo menos no he llegado a encontrar las respuestas, ¿no? Entonces, frente a estas dudas sí que tenemos certezas, ¿no? Por muchos elementos. Y es que Al-Ándalus fue el primer renacimiento europeo. A nivel cultural, se creó una cultura, porque lo de las 3 culturas, pues tampoco hay tanto acuerdo, pero bueno, da igual. Es una cultura con varios pueblos
con varias religiones, con toda una amalgama, ¿no? Multicultural, que fue lo que se dio aquí. Y ahora, para explicar un poquito con los poemas, porque yo empecé aquí a hablar y me no paro, pues yo creo que estaría bien compartir un poema. ¿Te parece? Pues justamente en esa organización de pueblo reunido con diferencias, pues Samuel Ibn Carrera escribe un poema en donde habla de una carta que ha recibido y en este caso pues traducido al castellano. Dice, llegó tu carta, fue para mí como agua fresca en día tórrido para el alma cansada. La estimo tanto como estima mi alma la ley del primer diezmo por el sacerdote Aufer. La carta de Judea, con palabras hebreas, ciencia griega y escandida en el metro de los Alpes. Efectivamente. Muchas gracias. Ahí está resumiendo lo que fue Al-Ándalus, porque evidentemente el componente árabe, hablando en términos generales, pero con todo ese saber de la Grecia clásica, que no ya es que se fuera traduciendo por árabe y judío, que fue así, sino que realmente se estaba incorporando en esa cultura, ¿no? Por lo tanto, la helenización también es muy importante, porque estos árabes que venían de Bagdad, venían de haber creado la Casa de la Sabiduría de Bagdad, donde se empieza a traducir al árabe el saber griego. Por lo tanto, el griego, el concepto griego de cultura, estaba ahí presente. Bueno, entonces digo, sí, por el primer renacimiento, por ello, porque nos trae el saber clásico y porque pone al hombre en el centro de nuevo. Fue una época de un florecimiento sin parangón en la historia, tanto de la ciencia como del arte, de la filosofía, de la mística, de la lengua, de la literatura, pues todo esto, como dije, basado en ese conocimiento griego, ¿no? Y por supuesto también la intelectualidad y la sabiduría judía. Y ya no podemos evitar decir la poesía. La poesía estaba ahí como en primer plano. La poesía estaba en la sociedad, en los diferentes estratos de la sociedad. Gracias a la poesía se hacía socialmente. Y gracias a la poesía el nivel de alfabetización era superior a los de otros países o lugares del entorno. Más en aquella época, en la época medieval. Bueno, pues esto es lo que es una frase que diría que el andaluz tenía, además de la lengua árabe, que era la predominante, el cerebro del griego. Y podemos compartir otro poema, ¿te parece? Sí, pero antes de eso quizás sería bueno que explicáramos el hecho de que hoy en día, por ejemplo, la narrativa es el género que quizás ha difundido, ¿no? Estamos leyendo novelas y los propios medios editoriales nos venden más novelas, pero ese cambio de género predominante como es el narrativo es un suceso relativamente reciente, del siglo XIX, a partir del momento en el que surgen los periódicos y los folletines, por pequeñas entregas. Lo anterior, realmente, lo que se consideraba más literatura o más literario, más artístico, era la poesía. Porque la poesía reunía el juego de las palabras y la belleza de las palabras. Entonces, la consideración de obra literaria, pienso, por ejemplo, en el teatro del siglo griego, se hacía verso, porque realmente era difícil conseguir rimar y conseguir la belleza de la significancia, ¿no? La delicadeza de las palabras unidas que sonaran de forma bella. Entonces, la perspectiva actual de la novela es muy interesante, como ha cambiado ese paradigma, pero esa mentalidad que tenemos hoy de literatura como basada sobre todo en el diálogo narrativo no es compartido. Si lo fuéramos a lo griego, pues también habría que decir que era la poesía y incluso el teatro era el verso. Entonces, la concepción de que la poesía era el germen literario, que se dedicaba a la literatura, se dedicaba a hacer poesía o a hacer poemas, era lo que se entendía en la literatura. Entonces, estos poemas que están recogidos aquí, es cierto que bajo la traducción se pierden pues, esos sonidos de las lenguas originarias y la belleza que podían tener
los sonidos que unían, los pies que usaban para sílabas contadas o incluso métricos, fueran considerados poéticos. Todo eso lo hemos perdido de cierto modo con la traducción, de cierto modo, pero tenemos en el fondo la poesía. Y en relación con esa idea de que había que la escritura, al fin y al cabo, consistía no solamente en hacer poesía, sino sobre todo saber escribir y leer, que era la etapa previa, pues viene relacionado este otro poema también de Samuel Pendraguela, en donde va a hablar precisamente de cómo el acto de escribir es lo que te da realmente de la posibilidad de alcanzar esa belleza y esa sabiduría. Entonces dice, toma el cálamo, con él se consigue la riqueza. El cálamo eleva a los humildes al poder. La pluma habla por escrito la lengua de los demás. Sí. Comentar, yo me traigo aquí para intentar no estar moviendo. ¿Me oís así? ¿Me oís, verdad? No, pues ahora sí no tenemos que estar moviendo. A ver, comentar que efectivamente la poesía, como dije, permitía el ascenso social, pero que realmente hoy en día pues tenemos un panorama muy diferente, ¿verdad? Entonces sí que todo lo que se haga en favor de la poesía pues será bienvenido. Bien, pues he hablado un poquito muy genéricamente de lo que fue Al-Ándalus desde el punto de vista de cultura. Claro, también en Granada, porque no nos olvidemos que todo esto estamos haciendo una introducción, comentando para entender la Granada andalusí y la Granada judía, hebrea. Entonces, claro, evidentemente también tenía mucha influencia de lo que era sefará, ¿no? En Al-Ándalus. ¿Y qué es sefará? Porque Al-Ándalus fue durante unos siglos, mucho, pero en diferentes momentos a lo largo de la península, claro, porque, claro, y aquí en Granada estamos en el último reducto, ¿no? La verdad, vuelvo a decirlo, a mí me emociona, será que estoy muy sensible. Bien, pues ese sefará es el nombre o cómo se conoce a la península ibérica por los hebreos desde la antigüedad que están al otro extremo del Mediterráneo. No voy a entrar a detallar, ¿no? Todo lo que puede haber detrás de esa palabra de sefará, simplemente comentar que hubo una traducción en la Roma del siglo, de la cristiana, de Jonathan Benusiel, que dice, cuando leen las escrituras, que sefará es España. También hay ha habido muchos investigadores que han ido abundando en el tema, ¿no? Pero me quiero detener en el personaje de don Benito Arias Montano. Era de origen judeo-converso, hay que decirlo, y él realmente dice de la memoria antigua, de la presencia de los judíos en España, va a salir con la exégesis bíblica, ¿no? La exégesis, la interpretación de la Biblia. Él fue un gran exégeta, fue capellán de Felipe II, fue un hombre absolutamente excepcional, además de exégeta, pues teólogo, filósofo, y por supuesto hizo una nueva Biblia, la Biblia de Amberes, o la Biblia Regia, porque bueno, eso es para otra conferencia toda la polémica de si la Biblia estaba bien o no traducida, ¿no? Y que hubo más de uno que acabó en las cárceles de la Inquisición, como Pedro de León, por ejemplo, ¿no? Pero realmente Benito Arias Montano, a pesar de toda esa problemática que había habido, tuvo la suficiente habilidad para imprimir, eso sí, en Amberes, el impresor plotino, consiguió hacer esa Biblia. Es decir, que fue un personaje absolutamente excepcional, por lo tanto sus palabras yo creo que hay que tomarlas con bastante en cuenta, ¿no? Y él decía también que la traducción, en su comentario en Duodécim Profeta, ofrece una traducción de la glosa del versículo 20 del profeta Abdías, que es donde viene el término de separar, en el cual la voz hebrea separar es la traducción, o la traduce por España. Por lo tanto, sí que queda muy claro
que cuando hablamos de Séfara estamos hablando de la península ibérica, no hablamos de España, y desde tiempos inmemoriales. Y hoy seguimos estando en Séfara, porque es un concepto que no va unido al tiempo, sino va unido al pueblo que ha vivido aquí, y desde luego también decir que Séfara, para el pueblo judío, es el segundo gran lugar después de Sidón, después de Palestina, ¿no? Porque aquí, pues ya sería también para otra conferencia, pero bueno, simplemente mencionarlo, ¿no? Para el pueblo judío, Séfara, la península ibérica, donde estamos ahora, es el segundo lugar más importante. Bien, por lo tanto, se conoce como sefardíes a los judíos provenientes de Séfara. Fácil. Es cierto, por tanto, Separadíos. Sí, efectivamente, también. Y se conoce hoy en día más por sefardíes, los judíos sefardíes en la diáspora es los lugares a donde se tuvieron que ir después de esa conquista. Pero también podemos hablar de la Granada andalusí sefardí. Separado fue siempre. ¿De acuerdo? Bueno, pues decir también que, ya centrándonos un poquito más en Granada, se decía, ahora vamos a ver una serie de tradición oral, en la cual se va diciendo cuándo empiezan a llegar los judíos a separar. Pero aquí, cerquita de Granada, tenemos Almuñécar, ¿no? Que es Granada. Bueno, pues cuando llegan los fenicios, fijaros, los fenicios, ya se dice, por tradición oral, por la Biblia, que vienen representantes de, vamos a decir, de servidores de Salomón en esas naves, ¿no? Esto no tenemos una evidencia empírica, pero sí podemos decirlo teniendo en cuenta siempre, ¿no?, esa falta de evidencia. Bien, tenemos un lugar aquí, como digo, Almuñécar, que fue uno de los primeros asentamientos de los fenicios, incluso antes que David, que fue Sexi. Almuñécar. Por eso se dice, ¿por qué se le dice a los de Almuñécar sexitanos? Por eso. Porque fue la primera o una de las primeras colonias fenicias que hubo aquí. De modo que si ampliamos el que con los barcos fenicios pudiera haber ya algunos judíos viniendo, pues ya ahí tenemos también algo por apuntar. Bueno, hemos hablado de Séfara y vamos a compartir otro poema que nos va a explicar un poquito. Luis, si quieres tú lo explicas mejor. Bueno, en este caso está de nuevo es el mismo autor, es el mismo de Navera. En este caso, bueno, hay una tradición. Detrás de cada poema o de cada fragmento de poema siempre hay una tradición detrás. Y la literatura árabe y hebrea, pues también la idea de los goces de la vida, mediante el vino, mediante el jardín, la belleza de las mujeres, siempre se ha ido manteniendo y era parte de un tópico también literario. Es así. Hoy tenemos otros tópicos literarios que van surgiendo a lo largo de la historia, pero en este caso se mantienen. Y hablando precisamente de esos orígenes y también hablando de esa invitación al deleite, que es de lo que viene a hablar este poema, de cómo se tiene que disfrutar, ¿no?, de la belleza, del vino, de los jardines siempre habían acompañado de amigos escritos, ya sea en hebreo, ya sea en árabe, pues se encuadraría este otro poema que viene de Artigas. Y siempre empezando a veces con el tópico de es una carta, es una epístola que he entendido aquí, amigo mío. Entonces empieza así: amigo mío, toda tu vida es una, sus cosas buenas y malas, ilusiones. Por eso, tápate los oídos y cierra los ojos, que Dios te dé fuerza. Deja las cosas ocultas de tu mundo al que comprende los misterios. Y vierte vino añejo en mi copa, que va una botella que sepa tan viejo como los tiempos de Adán, y si no, nuevo, de los días del Labán. Que su aroma sea como el olor de la mirra y la caña, y su aspecto como el oro fino de los frutales, como el vino de David preparado por reinas, ultramente logradas por tu. Total. Bueno, pero hay que decir una cosa, que aquí habla de doncella,
pero también estaban los coperos. Es decir, que había el concepto de ambivalencia, ¿no? Sí, claro, como están las alusiones a aspectos del Viejo Testamento, que evidentemente están citados, y algunos fragmentos se refieren a eso. Entonces, el vino de David preparado por reinas, todo tiene alusión a determinados versos que aparecen en la Biblia. Claro, porque también comentar que esa poesía hebrea, andalusí, lo que va a tener es una, la palabra fusión está muy de moda ahora, ¿no? Pero de alguna manera es una unión entre esa tradición de poesía bíblica que tenían los judíos con las formas y los temas árabes. O sea, realmente era una simbiosis. Y esto yo creo que también es muy importante entenderlo, ¿no? Porque la realidad contemporánea no es exactamente así, en algunos casos, en otros no. Pero es que realmente hasta en la poesía estaba unido. Y hasta la lengua. Y en la lengua. La propia escritura árabe respondía a las palabras hebreas, igual que si hoy intentáramos escribir palabras del griego, en este caso alfabeto griego, pero las escribiésemos en alfabeto latino. Quería otra lengua bajo alfabeto, en este caso griego. Sí, claro, el judío árabe, es decir, esto no lo hemos dicho hasta ahora. El judío andalusí hablaba el árabe, escribía por supuesto el árabe, dominaba el árabe, claro, porque la habían educado en ello, y luego también por supuesto el hebreo, y toda lo que era la interpretación bíblica, en fin, toda la... Pero también escribía en judeo-árabe, que era el árabe escrito con caracteres hebreos, o sea, es más difícil todavía, ¿no? Esto ya intentar, ay, experto hoy en judeo-árabe, pero es complejo, ¿no? Pero era así, de nuevo, esa mezcla, esa simbiosis, ¿no? Hasta en la escritura. Es lo que ha hecho que sea tan difícil en ocasiones, sea que lengua se refería o se han descubierto poemas escritos escondidos en una grafía que podía ser hebrea o eso es de los años 60. Sí, o sea que realmente la literatura española quiere participar, quiere... Eso es. De la literatura española. De los hebreos, además de saber árabe, estudiaban en la escuela y el hebreo, en lengua de liturgia, hablaban nuevamente romance. Y normalmente Claro. Realmente los judíos siempre han sido políglotas, ¿no? Y han hablado diferentes lenguas, bien de los sitios donde estaban, pero también porque viajaban mucho y porque hay otra cuestión que, bueno, que me gustaría mencionar y es importante entender. El pueblo judío tiene que saber leer y escribir. Esto es algo que le ha diferenciado de otros pueblos. En la época medieval ya. Y dice, ay, que el judío lee, es muy listo. No, es que son más estudiosos. ¿Por qué? Porque la forma de llevar adelante su vida religiosa es la lectura de la Torá, la lectura de la Biblia. No se reza como se reza en otras religiones, que pueden ser unas oraciones que te aprendes de memoria o no, o las lees, pero para ellos es fundamental leer los textos sagrados. Por lo tanto, a partir de ahí, el amor por los libros, el amor por el estudio, está intrínseco en este pueblo. Y esto les hace diferentes, o simplemente les da una ventaja, ¿no? Y efectivamente, pues, así es. Bueno, Hancha aparecen las primeras palabras romance, no castellano, como dicen algunos. Las primeras muchas están en hebreo. Efectivamente. Pero fíjate que en relación con eso, que no hay que irse muy lejos, incluso los árabes musulmanes, la escuela coránica es la escuela de las primeras letras, porque necesitan aprender a leer para poder entender y leer el propio Corán. Sí. Es decir, se basa en el texto para que ellos aprendan a escribir. Y si nos vamos a la otra cultura, las hindúes, es otro caso distinto, porque ahí la escritura era sagrada, entonces el sánscrito solo lo aprendían determinadas castas religiosas, pero la difusión de los textos se hacía de manera, porque no supieran escribir, que eso era algo privilegiado. La lectura la transmisión de los textos sagrados se hacía, se tenía que hacer y se hacía oralmente, y se han recopilado el Ramayana y otra serie de literatura a través del recitado transmitido de generación en generación. Entonces, esa forma de aprender es la que se usaba en los árabes y en otras culturas. Hoy es hay que tener en cuenta que no se viajaba como ahora.
los aves, los trenes, viajar era realmente una aventura que podía llevar años. Pero eso sí que tanto los, vamos a decir, a los musulmanes en este caso como judíos, por lo menos los musulmanes tendrían que hacer un viaje a la Meca una vez en su vida. Y los judíos también viajaban muchísimo para ir a la zona de Palestina, de Palestina. Entonces es curioso porque nos creemos que hemos avanzado en unas cosas, pero realmente no tanto. Bueno, pues vamos a continuar con, no sé si ¿cómo es el tema 4? O lo dejamos para sobre la vida. Tiene que ver sobre la vida. Sobre la vida de Dios. Vamos a ver después. Ahora, Bueno, pues ya tenemos por la antigua. Perdón. Sí. ¿Tú estás usando el micro? No lo sé. Es Sí, que- cuando digo, No se escucha mucho. no se escucha. Yo pierdo todo lo que usted dice. Vale, venga. Vale, pues ya. Bueno, pues vamos. ¿Y a mí me escucháis? Sí. Sí. Ah, pues que yo hablo más alto, hablo más alto. Bueno, pues vamos entonces con la Granada Andalucía. Aquí es donde viene un poquito el lío, ¿eh? Porque realmente... Claro, pero bueno, tenemos realmente, yo me gustaría aquí, porque esto quizás sea, creo, menos conocido o más controvertido, pienso yo, no estoy equivocada, y todo el mundo tiene una idea muy clara de esto, ¿no? Que realmente Granada, la Granada de hoy, empieza con asentamientos judíos. Realmente Granada fue judía antes que musulmán. Sí. ¿Se está demostrado? Bueno, yo voy a poner aquí el por qué me baso para hacer tal afirmación. Estamos seguros. Yo en base a lo que tengo. Bueno, entonces, asentamiento. Vamos a tener, por un lado, entre la historia, la tradición y la leyenda oral, perdón, la tradición oral y la leyenda, hay una serie de documentos, hay más. Yo he traído algunos nada más. Bueno, esto no de cara a una tesis, es una conferencia. Y bien, pues tenemos, para empezar, fuentes judías y fuentes árabes, no solamente fuentes judías. De la fuente judía tenemos, por ejemplo, al cronista Salomón Ibn Berga, que escribió en 1536, el rey de Constantinopla, porque también ya exilió, el Sefer Yehuda o Barak de Yehuda. En este libro, en esta crónica, él va a escribir pues, todas las calamidades que le ha pasado al pueblo judío desde que él tenía uso de razón, ¿no? Y aquí va a decir, hablando de los orígenes de Sefarad, para que sus viene de esto anterior, para que sus descendientes conserven la memoria de la antigua presencia de los judíos en España, desde su llegada en el 586 a.C., con el rey Piro, Nabucodonosor, dice que se quedó cuando conquistan Jerusalén, se queda con el tercer recinto, se lo entrega a Piro e Hispano, dos reyes que fueron a ayudarle. El referido Piro tomó unas naves y llevó a todos los cautivos a la antigua Sefarad, esto es, a Andalucía y a la ciudad de Toledo. Desde allí se extendieron porque eran numerosos y el país no podía contenerlos a todos. Algunos, que eran de prosapia real, se dirigieron a Sevilla y desde esta marcharon a Granada. Bien, esto yo lo he leído antes, pero también lo he cogido de una disertación y de unos artículos de la profesora María José Cano de aquí de la Universidad de Granada. Tengo mucho aquí de profesores de la Universidad de Granada, aquí me lo estoy inventando. Bien, por otro lado, tenemos otro cronista, también judío, Moshe Ibn Ezra, que también poeta y compartiremos algún poema de él, que nace en el 1055 y muere después del 1135. Y en su Kitab, Al-Muqaddara o Al-Mud, bueno, mi pronunciación en árabe, si me la perdonáis, o Al-Mud Akara, nos habla de la superioridad de la diáspora de Al-Ándalus, según él, por varias razones. La primera de ellas es su origen en las tribus de Benjamín y Judá. Y en segundo lugar, que dentro de ellas se trata de la gente del estrato honorable, o sea, viene a coincidir un poco con lo que nos irá diciendo Salomón y Berga posteriormente, ¿no?
que fueron deportadas por Nabucodonosor a los países cristianos y hacia el Ándalo. Para Ibn Ezra, no cabe duda de que la gente de Jerusalén, a la que pertenece nuestra diáspora, eran las más conocedoras de la corrección del idioma y la transmisión de la ley divina, respecto a los demás pueblos y villas. Bueno, podían haberse reproducido o replicado una crónica con otra. En este caso podría haber sido así, pero lo recoge un judío de Al-Ándalus y de Granada. Las fuentes árabes, aquí también tenemos bastantes fuentes árabes, yo voy a citar alguna nada más. Por ejemplo, en la crónica árabe del siglo XIII de Ibn al-Shabab, a su vez, que estaba recogida por Razi, dice: es tradición que quienes primero llegaron al Ándalus y la ocuparon fueron los hijos de Tubal, hijo de Jafet, hijo de Noé, que formaban la tribu de los Isbahaniyun. Ibn al-Khatib, conocido, también recoge a Razi, dice: se acercó por ella a la ciudad de Granada, la de los judíos, habiéndose pedido socorro por esto contra los cristianos. Esto lo recoge también el investigador Sáenz. Este mismo investigador vuelve a hacer referencia a Razi y dice: el otro es el castillo de Granada, la que llaman Villa de los Judíos. Esta es la más antigua villa que en términos de Libera poblaron los judíos. De nuevo, la profesora María José Cano reproduce estas crónicas. Y hablando de esa otra crónica que era desde fuera de Al-Ándalus, la Abad Majmua, que significa colección de traducciones, y una anónima del siglo XI, dice: el destacamento que fue hacia Raya, Málaga, y a sus habitantes conquistó, marchó enseguida a unirse con el que había ido a Elvira. Sitiaron y tomaron su capital, y encontraron en ella muchos judíos. Cuando esto les acontecía en una comarca, reunían a todos los judíos de la capital y dejaban con ellos un destacamento de musulmanes. Así lo hicieron en Granada, capital de Elvira, y no en Málaga, capital de Raya, porque en esta no encontraron judíos. El geógrafo Al-Hinyari del siglo XIV, en su diccionario Raúl Amitar, dice: se le llama Granada de los judíos por los primeros habitantes, es decir, que hay una serie de crónicas que van reproduciendo. Y tenemos otra, bueno, una puntualización curiosa, de nuevo de Américo Castro, que recoge lo dicho anteriormente por otros cronistas, ¿no? Pero vuelvo a repetir que también es una persona, fue un investigador, o sea que, desde luego, por lo menos para mí, para muchas otras, tiene una solvencia, ¿no? Entonces dice: reflexionando sobre la necesidad de distinguir la historia fabulosa de los españoles de la verdadera, cita la crónica escrita en latín en el siglo XII por el navarro Jiménez de Rada. Este señor no fue cualquier cosa, que fue arzobispo de Toledo, que además empieza la escuela de traductores de Toledo. Bien, pues Jiménez de Rada también abunda en decir que Tubal es el antepasado de los españoles. Dice: del quinto hijo de Jafet, que hubo un nombre Tubal, donde vinieron los españoles. Esto está escrito en Américo Castro sobre el nombre y el quién de los españoles. Bueno, estos son fuentes, como he dicho antes, entre la leyenda, entre la tradición oral de los propios judíos, entre la Biblia. Pero tenemos fuentes documentales. Las fuentes documentales, fundamentalmente en Granada además, va a ser, entre otros, los cánones del concilio de Elvira. En este concilio, que se da entre el año 300 y 324, donde van a venir los más granados de los obispos, ¿no? Y cristianos, claro, se va a regular la relación entre los judíos y los cristianos. No voy a repetir los cánones porque sería muy largo, pero de ahí se queda muy claro que ya tenía que haber comunidades judías asentadas en Granada y en los teatros de esta zona, porque dice, por ejemplo, que se prohíbe que los judíos bendigan las cosechas de los cristianos, o se prohíbe que se sienten a comer en la misma mesa, o se prohíbe, es decir, está prohibiendo una serie de usos, de costumbres, se están indicando de que había judíos bastante y sobre todo que estaban interrelacionados con los cristianos que había ahí, ¿no? Y esto sí que es una prueba documental importante. Por otro lado,
también tenemos homilías de aquella época de Gregorio Libertano, que habla de la circuncisión, ¿no? Criticándola, ¿sabes? No tiene mucho sentido porque eso ya es la ley antigua, que a los cristianos tienen que tener la ley nueva. Y también hablan del Shabbat, ¿no? El Shabbat es el día de descanso de los días del sábado. Bien, bueno, ya para terminar con lo que es pruebas documentales, pues también tenemos, por supuesto, Pablo de Tarso, que dice también que los primeros cristianos eran religiosos. Aquí se constituye la iglesia. Los seguidores de Jesús eran judíos, históricamente hablando, no voy a entrar en el religión. Históricamente, Jesús nació en Judea, por lo tanto eran judíos. Y los seguidores de Jesús, los primeros, también eran judíos. Y Pablo de Tarso llega a las comunidades judías que había en esta zona, ¿no? Entonces, cuando él viene, porque él no iba a predicar donde no hubiera, además iba a tratar de convertir a esos judíos a la nueva fe, ¿no? A la nueva selección, a la nueva seguir a ese, bueno, yo no sé, para los judíos sería un rabino, para un personaje sin duda especial, carismático, ¿no? Bien, entonces ya sería lo que... No, voy a la lápida que... Sí, ya. A ver, claro. Entonces, cuando estamos hablando de que ya tenía que haber comunidades judías establecidas aquí, sí que tenemos, hay más evidencias, que no las voy a traer, pero hay más. Pero fundamentalmente este asentamiento judío más antiguo se encuentra precisamente en Adra, que forma parte de lo que luego era Almería, ¿no? Pues entonces era Reino de Granada. Es la lápida donde dice Ania Salomónula, o sea, de Salomón, Judea. Entonces, estamos hablando de una niña de 1 año que muere en ese intervalo. Se establece que la comunidad pudiera ser siglo II, siglo III. Pero en cualquier caso nos está dando prueba de que había judíos aquí. Bien. Pues vamos a Garnata Aliasú. Bueno, yo estoy poniendo carrería después de una más fuerte. Bueno, Garnata Aliasú, no sé si le suena el nombre, lo hemos visto, lo han visto, pero es un placer. El realengo. El nombre de Granada, por cierto, que hay mucha... A mí me preguntan, ¿el nombre de Granada? ¿No? Yo me lo pregunto también, ¿no? Y es muy curioso. O sea, la granada es una fruta muy simbólica del pueblo judío, ¿no? Pero concretamente, cuando llegan... No sé si he saltado yo algo aquí. Porque realmente, no, porque lo voy a explicar cuando hable de la Granada. No. Esos asentamientos judíos que parece que sí que hubo, luego lo contaré, pero lo cuento ahora. Cuando llegan estos primeros contingentes norteafricanos, se van a encontrar un lugar que está habitado por judíos y le van a llamar Garnata al-Yahud, en árabe, porque Granada en hebreo es limón. Entonces, claro, luego es curioso el nombre de Granada, ¿no? Porque, claro, ¿quién dice que viene de granatum, del latín, ¿no? De las frutas del latín? Y otros que dicen, y otros, Benito Arias Montano, que Garnata, Gar-Aná, es la traducción del árabe del lugar de peregrino. Claro, él rápidamente, en función de otras crónicas y tal, y claro, ya está. El lugar donde llegaron los judíos que fueron peregrinando desde... Pero en fin, estas es las dos opciones que hay para decir luego cómo derivó el nombre de Granada, ¿no? Bueno, y me voy a ir al pueblo bereber. Esta señora está tirando una vuelta. Bien, no, es importantísimo entender el pueblo bereber. El pueblo bereber, no sé qué conocimiento tendrán de él, pero es otro pueblo que ha sido muy olvidado, o más bien muy acallado. De nuevo, porque la historia la escriben quienes la escriben, en este caso los árabes, no les interesaba mucho
¿no? Que el pueblo bereber saliera a la luz. Por lo tanto, las crónicas y todo eso, pues lo dejan ahí un poquito, ¿no? Pero por lo menos, mucho menos también. Entonces, el pueblo amazigh, realmente más que bereber, es amazigh. Se trata de otro pueblo muy, muy antiguo, como he puesto aquí, por lo menos del siglo X antes de Cristo, que va a haber estado habitando por ahí, por el extremo oriente, por la antigua Palestina, va a haber estado en Egipto. De hecho, el calendario del pueblo amazigh empieza cuando el nacimiento de un faraón. Ahora mismo estamos en el 2000, bueno, no quiero decir lo que no es, pero 2700 y algo, que ha sido el año nuevo hace poquito. Esta foto la cogí ahí en la celebración del año nuevo hace un mes o algo así, aquí en la Fundación Urbana. Bueno, pues un pueblo que está conformado por muchas etnias, por muchas tribus, y que realmente, bueno, amazigh significa hombre libre. Qué bonito. Hombre libre. Bien. Es conocido como bereber, pero ya digo, y sobre todo no les gusta que se le llame bereber. Iba a haber venido un amigo bereber que ya no quiero venir, pero bueno. Bien, también en Cartago estuvieron, ¿no? Y estuvieron por los fenicios, o sea, que realmente... Y fueron también viniendo hasta que llegan al norte de África, sobre todo a la zona de Marruecos, bueno, Marruecos, Algeria, que también Túnez, toda esa zona, ¿no? Que antiguamente era Egipto. Bien, pues en el siglo VIII, cuando vienen esos contingentes desde Damasco y llegan a Marruecos, lo que se encuentran son estas tribus que ya estaban ahí. Allí va a haber una situación muy convulsa, va a haber situaciones también dramáticas, bueno, no siempre pasa, ¿no? Cuando llega un pueblo quiere dominar a otro. Pero el pueblo bereber no es un pueblo especialmente combatiente, ¿no? O combativo. Sí que hubo algunos, que lo veremos, pero no lo es. Entonces, este pueblo ha ido pasando desde, por ejemplo, la religión, desde el paganismo, después se fueron convirtiendo al judaísmo, después al cristianismo y finalmente musulmanes. Claro, que siempre quedan tribus que han seguido siendo judías o tribus que, o sea, que no todas se han convertido, pero realmente es un pueblo como que se ha ido adaptando, ¿no? Y que además tiene algo muy curioso y es el papel de la mujer, ¿no? La mujer tiene un papel muy, muy importante. De hecho, hubo una reina que fue la reina Cristina, que para durante 30 años el avance de las tropas de Damasco. Finalmente perdió y su cabeza fue cortada, como la de muchos hombres, ¿no? Pero ella fue una mujer muy, muy especial. Entonces, digo, es un pueblo muy interesante. Es un pueblo que tiene su propio arte. Esto que veis aquí es como parte de las casas, ¿no? De cómo las decoran. Que, por cierto, es un arte muy bonito. Y bueno, una chica berebere y la comida. Es que uno va a Marruecos y ponen esos desayunos tan ricos que te ponen allí para lo que allá está. Y realmente la mitad de las cosas dicen, uy, pues he hecho berebere. Hoy en día el 70% de la población de Marruecos es bereber. Es bereber. Y los bereberes allí, porque tengo amigos allí bereberes, es que están bastante perseguidos, incluso por hablar su lengua han podido ir a la cárcel. Es decir, que todavía hoy existe esa situación, ¿no? De árabes y bereberes, como que no siempre hay ese entendimiento que estaría bien entendido, ¿no? Bien, esto lo quiero decir porque bereber no es igual a musulmán. Es decir, que cuando decimos llegaron los árabes, pues llegaron los árabes, llegaron los bereberes, llegaron los cristianos, los judíos, llegaron los musulmanes. Es más complejo de lo que nos han ido contando, creo. Y un ejemplo de esta realidad de los bereberes en cuanto al judaísmo es la ciudad de Bedú, que está por ahí cerca del Atlas, y es una ciudad donde, fijaros, en 1391, cuando la masacre que hubo en Sevilla, se acabó con la judería, en la noche del 6 de junio de 1391, hubo una masacre y la judería fue asaltada, desapareció como tal, luego se rehizo un poco, y muchos de esos judíos fueron directamente, bueno, no directamente, porque viajar en aquella época era complejo, pero acabaron en Derdú. Y Derdú se hizo una de las ciudades judías más importantes de Marruecos, de donde salían Biblias, de donde hubo academias talmúdicas, y estaba habitada por bereberes. Entonces, ellos fueron los que integraron a esta comunidad judía. ¿Cómo se llama la ciudad? Derdú. D-E-D-E-D-D-O. No me he puesto aquí, pero
Yo te lo paso si quieres. Bien, según Ibn Khaldun, la mayoría de los bereberes de Al-Ándalus provenían de 4 grandes confederaciones, porque hay muchísimas tribus. Los Ignaza, Maiduna, Jawara, y todos pertenecían a la división Bud. Bueno, realmente es complejísimo. Estudiar el pueblo bereber es muy complejo. Debieron llegar con Tarif. Bueno, volvemos a las diferentes fuentes, ¿no? Tarif se llamaba realmente Tarif ibn Ziyad al-Nazawi al-Hanafi. Y cuentan que él va a ser el que va a ayudar a cruzar el estrecho con toda esta tropa. Pero también se dice que ya hubo unas incursiones del conde o rey Don Julián en el 709. Es decir, que volvemos a repetir que hay que profundizar mucho todavía en esa parte de la historia, ¿no? Y bueno, pues yo creo que ahora ya sí podemos ir a por otro poeta, que ya estamos hablando mucho. Vamos a estar como una pequeña digresión para que no sea todo historia, datos, por suerte es más incluido muchas fechas, porque entonces nos estaríamos poniendo la cabeza. No. Pero lo bonito de la literatura es eso, que también, a pesar de las fechas en que haya sido escrita, podemos todavía disfrutarla. Entonces hay una serie de reflexiones relacionadas también con la vida, con la muerte, con la guerra, con el tiempo. Y estas reflexiones también muy ligadas a esa literatura sapiencial que también existiría en la Edad Media, la castellana. Y pues nos hablan bueno, pues de todo lo que es más importante. Y precisamente sobre la corta que es la vida y la muerte, pues viene a hablar este pueblo. Vosotros, amigos del efímero en la tierra, ¿sabéis que vuestra vida no es nada? Sois de la raíz de la muerte y toda rama mora de sus raíces. Este sería pequeño. Claro. Sobre la alegría y el llanto, pues igual. Presta atención y comprenderás que es vergonzoso sentir alegría estando entre los llantos. Lloras tú cuando vienes al mundo y otro llorará por ti cuando salgas. Y luego hay un poema muy breve sobre la guerra que es bastante bonito. Dice, al principio, la guerra se parece a una hermosa joven con la que desean entretenerse todos los hombres, pero acaba siendo una vieja repulsiva, y cuantos la tratan, lloran y sienten. También hay Creo que no. No, esto fue muy bien. Estos son autores judíos. Eso está raro, porque el de la muerte, ¿de quién es? Este está muy bien. Todos son. Luego compartiremos. Y bueno, que el médico este que también te señalaba y ya pues hablando del tiempo, precisamente, del tiempo que vivimos, de lo que tenemos que disfrutar, si se puede. Este otro fragmento dice así. Me decía a ella, alégrate, pues el Señor te ha hecho llegar a los 50 años de vida en este. Mas no sabía que no veo diferencia alguna entre los años míos ya pasados y los que me cuentan que vivió. No tengo nada en el mundo fuera de la hora presente, que se para un momento y luego escapa como una. Bueno, si han pasado 50 años, sí, pues pasado. Todavía tengo los que vengan, pero en todo caso siempre es un presente. Bueno, pues seguimos y ahora vamos a la Granada Civil. Hablar sobre los bereberes era porque los civiles eran bereberes. Entonces, por eso he querido hacer esa introducción, ¿no? La Granada Civil pues fue uno de los reinos taifas, que son aquellos reinos que emergen a la caída del califato omeya de Córdoba. Hoy no vamos a hablar del califato, pero sí que en esas caídas, precisamente por la avenida también de norteafricanos, se van a ir creando esa especie de ciudades-estados
que fueron las TAI. Y Granada, junto con Sevilla, Zaragoza, Toledo y otras, fueron de las más importantes. Entonces, de alguna manera, ¿dónde estaba situada la Granada civil? Creo que yo creo que es más prioridad, es importante. Bien, desde el siglo VII a.C. existieron asentamientos ibéricos con un oppidum o promontorio o fortaleza en lo que hoy es el Albaicín. Posteriormente, cuando llegan los romanos, crearán ahí la Iliberi Florencia o Florentina. Esto nos lo dice el profesor Jiménez Berman, también de aquí de la Universidad de Granada. Desde el siglo VIII, los contingentes llegados desde el norte de África crean la Cora de Elvira. Cora era una forma administrativa, ¿no?, de los musulmanes. Y la Cora de Elvira está a 10 kilómetros de Granada, donde está Tarso. En el siglo X se conocía con el nombre de Garnata al Yahoo, que ya lo he hablado, un asentamiento urbano ubicado en los cerros que encausan el Barro y habitado fundamentalmente por judíos. Puede ser que se tratara de la ciudad de los judíos, como fue el caso de Lucena, habitada únicamente por judíos en época andalusí. Esto nos lo dice el profesor José Ramón Ayala, también de aquí de la Universidad de Granada. Bueno, cuando en el 1013 Sawi Ben Siri, que tenemos aquí una imagen, evidentemente estas imágenes que ponemos aquí de aquellas épocas, pues son intentos de reproducirlo, ¿no? Pero bueno, para que nos hagamos una idea. No dejemos volar excesivamente la imaginación. Bien, Sawi Ben Siri era de la dinastía bereber de los Sinayas y recibió de Sulaimán al-Musta, que también era otro bereber venido del norte de África, el feudo de la Cora de Elvira. Eligió para establecerse ella y hacer de ella la capitalidad de su reino, trasladando desde allí a la antigua capital de la Cora. Perdón. Estábamos todavía en la Cora, ¿vale? Bien. Sawi Ben Siri fue el primer rey de Granada. Entonces, la fundación de lo que es Granada hoy empieza con Sawi Ben Siri en el 1013. Hasta el 1025 Sawi abandona Granada y deja a su sobrino Abu Ibn Maksan como el señor Sinaya del reino de Granada. Para entonces la población ya va a estar formada por esa amalgama de árabes, bereberes, mulatíes, eslavos y también con los imíes, que eran los que, como le llamaban, a los pueblos del libro, o judíos y cristianos, que podían estar perfectamente, estuvieron, pero eso sí, tenían que pagar un impuesto. Bien, el último rey sirí de Granada, la Granada sirí fue Abdalá ibn Bulukion, que va a ser destronado por los almorávides cuando llegan en 1090. Y nos deja, por cierto, una memoria bastante interesante. Bueno, pues como vemos, que aquí tenemos una imagen de las murallas siríes que están ahí. O sea, esto no lo podemos poner en duda, ¿no? Ahí está. ¿Y qué sucede entonces? Claro, ese asentamiento que primero fue romano, después va a ser ocupado por los siríes, en este caso, que está bien, ¿qué pasa? Trae la población que estaba en la Cora de Elvira a la antigua, lo que es la Albaicín, ¿no? Al antiguo Líbano. Y de ahí es donde surge la actual, el núcleo de la actual Granada. Luego, lógicamente, se va a ir ampliando a los nazaríes, ¿no? Pues esto no lo voy a poner todavía. Bien, quiero decir con esto que, bueno, esto está documentado, ¿no? Que no lo traigo aquí hoy, porque no se puede decir todo, pero realmente parece ser, según esto, que la primera Granada fue ese asentamiento judío al cual se le unen los bereberes. Y dicen, las malas lenguas, que algunos de estos reyes siríes es que también practicaban el judaísmo, como he dicho antes. O sea que tampoco está tan claro ni que todos fueran musulmanes, ni que todos fueran árabes, sino que tenemos ahí también que ir un poquito diseccionando y entendiendo la complejidad de todo esto, por la dificultad del tiempo cada uno. Por último, llegan los almorávides y los almohades, que también eran bereberes, así que la mayoría de los que llegaron aquí eran bereberes.
lo tenían más cerca, ¿no? Entonces, ya cuando se van también los almohades, ya en el 1237, es cuando se reinstaura otra dinastía bereber, que son los nazaríes, que esto ya es de todos los... Yo tengo entendido que sí. Bueno, no pasa nada, ¿eh? Yo encantada si tú me rebates y fantástico. No. Si yo empiezo diciendo, bueno, las dudas no por falta de conocimiento, sino las dudas porque siempre podemos estar a tiempo de cambiar nuestra opinión en base a otra información, ¿no? Hasta donde yo tengo entendido, los nazaríes también eran de bien, lo dejamos ahí. Otra duda más. Muy bien. Bien, pues nada. Entonces yo ya querría la parte histórica. Voy a hablar de los judíos granadinos, pero antes de meternos ya en la poesía, para entender un poco más. Pero sí me gustaría resaltar que Granada, fijaros, es el lugar donde empezó, donde se dio el principio y el fin de la presencia judía en separado, en toda España, en la península. ¿Por qué? Estamos contando, si queremos aceptar por buena todas estas fuentes, que aquí vinieron al principio, y aquí, desde luego, ahí sí que tampoco hay duda, fue donde terminaron con el edicto de expulsión en la Alhambra. Por lo tanto, yo creo que Granada merece que estudiar el pasado judío, porque desde luego creo que tiene mucho que ver con el mismo. Bien, ya nos vamos a... Puedo hacer una pregunta sobre algo que ha dicho. Que no me ha quedado claro sobre Gabriel Ciri, que vino aquí, dice usted, porque de alguna forma heredó la cola de Elvira. No. ¿Cómo es eso? Porque yo tengo otra... Quizás no me he expresado bien. Sí, es que quería y además he dicho que el profesor Jiménez Vega, creo, y otro profesor José Ramón, no me queda claro los nombres. José Ramón Ayaso y Jiménez Berman, con D y con Berman. No, Berman no, Berman. A ver, no. Sagüí viene aquí por la caída del califato. Es decir, Sagüí, es que, claro, no entenderlo mucho, fue llamado desde el norte de África como general por Almanzoni. Por eso, Claro. entonces, cuando ha dicho lo de la Corea de Vida ya... No, bueno, porque le dieron, cuando ya cae el califato, y se viene hacia Granada y hacia Málaga, y ahí es donde este otro bereber que llega y se conquista le da, o de alguna manera, el nombre lo he dicho y la verdad es que me he olvidado. Referido a Atalay, que es un anticalifa, un califa que han puesto ellos, porque ellos en Córdoba, la fuerza, que la última que ha llegado, son más potentes. Claro. Imponen un califa. Y a ese califa dice, ahora nos vas a dar. Claro, vamos a repartir el... Y se cobraron el precio de ¿te acuerdas? Se ha dicho, bueno, te lo voy a buscar, es que tenemos que ver. Cuando se pondría programa en la televisión, yo tendría de todas maneras, las fuentes históricas solo se pueden, en este caso, rastrear. Sí, pero como él, ese nombre tenía... Bueno, si no te importa, luego te lo dejaré. Muy bien, bueno, vamos a terminar ya simplemente comentando que los judíos granadinos estuvieron, bueno, primero conquistaron Granada al Yahoo en el 95 y luego se fueron extendiendo ya en la época nazarí hacia la zona del Realejo, de la Churra, llegando hasta la puerta de Batawi, y Batawi, que me dio como y también la Puerta Real, es decir, que ya después fue creciendo, y eran judíos que se dedicaron fundamentalmente, muy brevemente porque ya vamos a ir más difícil, sobre todo a la seda, tanto a la producción como el comercio, como el tejido, a los telares de la seda, y también evidentemente había médicos, había como los judíos han sido en todas partes, ¿no? Y de los judíos de Granada, voy a recordar simplemente uno que no es poeta, pero que lo tenemos todos los días puesto que lo vemos, ¿no? Que es Yehuda Ibn Tibón, y que se conoce como el Moro. Yo la primera vez que vi lo del Moro me quedé así un poco. Pero bueno, esto es el reflejo de esta civilización.
convertían a lo árabe, que hablaban árabe. Bien, pues él fue el grandísimo patriarca de una saga de traductores muy importante. Y hoy no haber venido, lo comentemos Jesús, la viuda del último descendiente de Yehuda y Timón, que fue Gutiérrez de Timón, y mi Cristina Timón, vive aquí en Granada desde hace 20 años. Y hoy no ha podido venir, pero bueno. Quiero decir que Yehuda ben Timón fue importantísimo traductor y su hijo Samuel traduce nada menos que el Monet de Maimónides, ¿no? Entonces no nos olvidemos de él, aunque no fuera, bueno, era poeta, pero no nos ha transmitido su poesía. Y ya el otro visir judío de la época de Taifa, de la época siria, importantísimo fue Chaboy Ben Águeda, del cual hemos estado viendo algunos escuchados, algunos poemas, y vamos a seguir con la poesía, ¿no? Bueno, si no, antes de seguir con la poesía, que ya vamos un poquito más de seguido, sí me gustaría compartir, con vosotros, porque estamos como familia, algunas conclusiones a las cuales yo llego después de haber estado estudiando bastante el tema, ¿no? La primera, pues creo que lo he ido diciendo más o menos, pero por dejarlo más claro, los orígenes de Granada, pues fueron judíos, bereberes, árabes, y sería una simplificación considerarlos solamente árabes y musulmanes. En principio de la presencia judía, entonces para empezar que no. Pero Granada fue ese foco de esplendor cultural que no nos olvidemos, parte de ese renacimiento, ¿no? Y tendríamos que ser muy orgullosos de eso y tenerlo más presente también. Es decir, la historia de España debe ser revisada para incorporar la historia tanto de los judíos como de los bereberes, los pueblos que fueron o bien conquistados o bien expulsados. Entonces, no nos vale, o por lo menos a mí no me vale, una historia en la cual se ha quedado una parte tan importante de tantos siglos fuera, prácticamente fuera. Y por último, pues decir que yo he dicho las dudas, no he planteado lo de que no nos tenemos que tener todas en puntilla, ni siquiera lo que yo he dicho, que lo crean. A lo mejor algo de verdad habré dicho. Pero yo lo que creo que es importante es activar, ¿no? La mente, pensar, leer, enterarnos bien y que las fuentes sean lo más fiables posible. Porque es importante, muy importante tener un criterio propio. Solamente con criterio propio no tendremos el riesgo de ser manipulados, ¿no? Y yo creo que hoy, con todos los medios que tenemos alrededor, es aún más importante que nunca intentar tener tu propio criterio. Y ya... No sé, potencial, Evidentemente. que es quieran decir. Bien, pues ya nos vamos a la poesía. ¿Cómo vamos? Nos quedan unos minutos para cerrar. 5 minutos y cerramos. Sí. Bien. Bueno, pues nada, vamos a ir a los poemas y vamos a ir comentando a los demás. Sí, y el de de la vida cotidiana. Pero vamos a centrar es que se nos quedó anteriormente y es una buena manera de saber cómo era de los ríos de la guerra. Todo es de Spoiler de la guerra y va a hacer un repaso de la semana. Os haremos si es necesario. Y dice así, dice el domingo te apresuras a tu trabajo, corriendo a la cosecha o a la... El lunes acudes con prisa a los jueces, por la querella y pleito que tienes. El martes compruebas el trabajo de tus asalariados durante los 3 días. El miércoles, si te sientes débil, sacas, haciendo beber a tu alma debilitada. El jueves acercas a tus testigos al que escucha tu derecho que reclamas. Te fatigas el viernes y tu alma enferma por la comida de los días. En tu día de sábado, el recuerdo de las penas que temes amarga tu reyes. Por cargar tú y adelantar tu alma, el tiempo se ríe de tu mente apagada. Y después de reírse, te esponja un poco. Y cuando quieres ponerte a la vergüenza, reniega de ti y te dice, nunca te he visto. Con rostro cúbico.
la vida. Pero hoy también nos tocamos. Esa, al final es una ironía, ¿no? Los últimos versos de que el destino hace con nosotros lo que quiere. Pero también está reflejando la vida de un agricultor mundial del momento. Que es una crónica, ¿no? Bueno, de los poetas hebreos que vamos a compartir, lo contaremos un poco, aunque mencionarlo. Moshe Ben sí que vamos a compartir un poema de Moshe. Yehuda Halevi no, Moshe Ben era granadino, de una familia importante. Yehuda Halevi no era granadino, pero pasó temporada en Granada invitado por Samuel Ben Yehuda nació en Tudela. Y luego sí que esto lo vamos a terminar con unos versos de Kasmuna bint Ismail al-Yahudi, que era hebrea. Se dice en la foto que había al principio de la presentación no era hebrea, era Hafsa Ben-Haim, que era musulmana, pero bueno, también fue una muy importante. Entonces, Kasmuna se dice, aunque por algunas fuentes, que pudo ser la hija de Samuel ibn Nagreel. Comentar muy brevemente, las mujeres ilustradas en aquella época, en su mayoría, o bueno, las esclavas también, ¿no? Estaban formadas, pertenecían a familias importantes. Pues vamos a por los poemas de... Y Moshe Ben perdón, tuvo dos etapas en su vida, la primera de esta juventud, de pasárselo soberanamente, porque ¿no? El hedonismo era algo común al andaluz, pero después, cuando llegan aquí los almorávides, se tiene que ir. Entonces ya tuvo esa segunda parte donde sus poemas van a decir cómo sufre porque se ha tenido que dejar su querida Granada. Si te parece mejor, porque personalmente, como cierto poeta, el de las plumas, dejamos el deleite del vino y de las mujeres, para que se los escribía de eso, y para que veamos también la profundidad de estos poetas y de cómo todavía se pueden leer y se deberían leerlos, aparte, por poemas como estos, pues también por el afecto que tengo hacia determinado verso de este poema que no retomé en otro. Tiene un poema con este sobre. ¿Dónde? El original era hebreo. ¿Según el hebreo o el árabe? Estos poemas estaban escritos en hebreo. En hebreo. Pero algunos también estaban escritos en árabe. ¿De cuál dice ahora? ¿De Indesra? No, los de Samuel y Nagreel en hebreo y estos también en hebreo. ¿Ah, sí? Pero en este caso se refiere a escritos con la escritura. El original. La lengua es hebrea, en este caso, ¿no? La escritura puede ser. Se escribía en árabe. Sí, sí. Incluso escribían en latín. Pues este es un fragmento que se refiere a las tumbas, ¿no? Que cuando ve unas tumbas y habla de cómo la muerte puede igualar a todos los seres. Y dice así, son 6 versos. Son tumbas viejas, de tiempos antiguos, en las que unos hombres duermen el sueño eterno. No hay en su interior ni odio, ni envidia, ni tampoco amor o enemistad de vecinos. Al verlas, mi mente no es capaz de distinguir entre esclavos y señores. Muy profundo este cuadro, realmente decía. Y este otro de Javier, si quieres, que creo que resume muy bien la circunstancia de vivir en la tierra, pero pertenecer también a otra regambre. Es una casida y dice, mi corazón está en Oriente, mientras que yo resido en el extremo occidente. ¿Cómo podría saborear mis manjares y cómo me regalaría? ¿Cómo cumpliría mis votos y mis propósitos mientras Sion está en la coyunda de Edom y yo bajo el arábigo vino? Es decir, si estoy dominado yo, si yo estoy dominado por los árabes que vivo aquí y otra parte, que Sion está en este caso también bajo el dominio. Bueno, Halevi fue famoso por la sinodalidad, una sinodalidad, ¿verdad? Porque en aquella época también coincide que se empieza a decir que viene el fin del mundo. Entonces, claro, el fin del mundo era la venida del Mesías. Él pensaba que venía, en 1030 venía el Mesías, pero cuando ve que no viene, pues se decepciona y ya dice, pues yo me voy así, ¿no? O sea, el Mesías no viene, pero yo vuelvo allí.
hasta que volvió. O sea, que fue toda una serie de poesías, de poemas, en torno a ese deseo de volver a vivir. Terminamos con Casmuna, porque a Casmuna no la podemos dejar atrás. Sí, lo que voy a leer y la última, lo que es la... Sí, pero la improvisación la hacemos nosotros. Yo voy a leer los dos poemas. Bueno, dos poemas, no nos ha quedado mucho de Casmuna, pero voy a leer estos dos. Que por otro lado, pues vemos que la problemática de las mujeres en aquella época, que sí, bueno, no era tan diferente a la de algunas ahora, ahora ya cambia un poco. Viéndose hermosa y en edad de casarse, esto lo escribe cuando ella está en edad de casarse, dice, veo un vergel a donde ya ha llegado el tiempo de la cosecha, mas no veo al jardinero que extienda hacia sus frutos una mano. Pasa la juventud perdiéndose y solo queda algo que no quiero nombrar. Otro poema, son pequeños, son cortitos. Dice, a una gacela que se criaba en su casa, le dice, ay gacela que pasta siempre en este jardín, soy semejante a ti. Por esa soledad y por mis ojos negros, las dos estamos solas, sin amigos. Soportemos pacientemente lo que nos manda el destino. La pobre estaba muy mal por no tener aire. Bueno, y vamos ahora a compartir una pequeñita improvisación. Decir que la poesía también tenía mucho de improvisación, hablaba en verso. Entonces se valoraba el ingenio. Y esta, pues, el padre le dice a ella, Sí. el padre de Casmuna. La que escribió eso. Casmuna, lo tienes ahí, Casmuna bin Ismail al-Jafari. ¿No lo veis bien? Sí. ¿De qué época es? Casmuna es del siglo II. Se dice que fue la hija de Samuel, realmente hija no dio porque es descendiente. Descendiente. Entonces, leemos la primera parte y luego la réplica de la que está escrito como... Pues el poema, en principio, que el padre recita para que lo quizá esté. Estos son juegos que se hacían en la época, juegos poéticos. Y tengo un amigo cuyo corazón a los favores corresponde con verdades y considera lícito su crimen y contesta Casmuna. Ocurre igual que con el sol, de quien su claridad toma la luna, pero luego lo oculta en los eclipses. Bueno, esta es ya vamos a cerrar con estos poemas. Teníamos, si hubiera dado tiempo, queríamos compartir un pequeño vídeo de un poema, si es posible. Bueno, muchas gracias. Si alguno quiere ponerse en contacto o quiere ver la bibliografía que he utilizado para esta conferencia, pues aquí lo tenéis y el correo lo tenéis. Y esto está hecho por parte del Centro León Hebreo, que es a lo que me dedico fundamentalmente, pero también por parte de Enclave Poética, que es el proyecto conjunto que tenemos en el IFAP. Bueno, pues... El enlace lo tienes yo lo tengo en el correo. No sé yo para entrar aquí, bueno, si no lo dejamos. Bueno, os animo a que entréis al canal de YouTube de Enclave Poética y ahí pues podéis ver una serie de poemas, entre otros, el que ha escrito Luis en base a estos versos de... Para que se un poco de